En 2023, ingenieros de Samsung pegaron código confidencial en ChatGPT, código propietario de semiconductores, secretos industriales valuados en miles de millones de dólares. 3 incidentes separados en 20 días. Uno pegó código de diagnóstico de chips, otros un algoritmo de detección de defectos y un tercero la transcripción de una reunión confidencial. Los datos salieron de Samsung y entraron a los servidores de OpenAI, y Samsung los prohibió a todos. Y no es un caso aislado. En 2024, el 77% de las empresas reportaron algún tipo de incidente de seguridad relacionado con inteligencia artificial. El 77%. Y si una empresa de 270.000 empleados no pudo controlar qué datos meten sus empleados en la inteligencia artificial, ¿vos, en tu empresa, lo estás controlando? Hoy vamos a hablar de ciberseguridad e inteligencia artificial. Y no como concepto abstracto, te voy a mostrar exactamente qué riesgos tienen tu empresa, si los usa, si usa inteligencia artificial, cómo auditarlos y cómo solucionarlos. Y te adelanto algo. Hay un error de seguridad que encontré en todas las empresas que audité, sin excepción. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Esto es la parte de la serie de auditorías de inteligencia artificial de JM Consulting. Ya vimos cómo analizar procesos, cómo mapear flujos de datos, y hoy entramos en la fase que más asusta a los ejecutivos, que es la ciberseguridad. Pero fíjate, no te voy a hablar de ciberseguridad genérica, ya eso existe en miles de videos. Hoy nos enfocamos en los riesgos específicos que aparecen cuando una empresa empieza a implementar inteligencia artificial, que son distintos y que la mayoría ignora. Y al final te voy a dejar un checklist que uso en mis auditorías para que puedas revisar tu propia empresa de forma gratuita. La ciberseguridad tradicional tiene un modelo simple. Protege el perímetro, firewalls, antivirus, passwords fuertes y backup. Y funciona para lo que fue diseñado. Pero cuando le agregas inteligencia artificial, algo cambia fundamentalmente. Tus datos empiezan a salir cada vez que alguien de tu equipo pega un mail de un cliente en ChatGPT para redactarlo. Esos datos salieron de tu empresa. Cada vez que subís un contrato para que la inteligencia artificial lo resuma, ese contrato está en un servidor externo. Hay un número que me impactó. Un estudio de Cyberhaven encontró que el 11% de los datos de los empleados que pegan en ChatGPT son confidenciales, 1 de cada 10. Y las herramientas de inteligencia artificial generativa ya representan el 32% de todas las exfiltraciones de datos corporativos a servicios personales. Y el canal número 1 para el que los datos salen de la empresa. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal usar inteligencia artificial, yo lo uso todos los días. Mi negocio corre sobre inteligencia artificial, pero hay una diferencia enorme en usar inteligencia artificial sabiendo qué datos fluyen y a dónde, y usar inteligencia artificial a ciegas. Eso se llama Shadow AI, empleados usando herramientas de AI sin aprobación de IT, y es la amenaza número 1 para pymes hoy en día. La inteligencia artificial agrega 3 superficies de ataque que antes no existían. En primero, los datos. ¿Qué datos le estás metiendo a la IA? Datos de clientes, datos financieros, datos médicos. Y cuando esos datos llegan al proveedor de inteligencia artificial, ¿qué hacen con ellos? ¿Los usan para entrenarla? ¿Los guardan? ¿Por cuánto tiempo los guardan? ¿Tenés un acuerdo firmado? Segundo, las APIs. Si tenés automatizaciones con inteligencia artificial como workflows en N8N, Zapier o Make, esas automatizaciones se conectan con API Keys. Claves secretas que, si se filtran, le dan acceso a alguien a tu cuenta de OpenAI, a tu CRM, a tu Stripe, y las API Keys se filtran más de lo que cree la gente.
Y por tercero, los prompts. Las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial se pueden atacar. Se llama prompt injection. Es equivalente moderno de un SQL injection. Un atacante mete instrucciones maliciosas en un input que tu IA procesa, y la IA las ejecuta como si fueran tuyas. Vamos a ver cada una en detalle. Lo primero que hago en una auditoría de ciberseguridad es clasificar los datos. No todos los datos tienen el mismo nivel de riesgo. El PII, nombres, email, teléfono, DNI. Si se filtran, multa, GDPR o demanda. Los PHI son diagnósticos, medicación y entran en riesgo si se filtran de HIPAA violation. Los PCI, número de tarjeta, CBV, es fraude directo. Datos de negocios, revenue, lista de clientes, contratos, desventaja competitiva. Los datos públicos, nombre de empresa, industria web, sin impacto. El problema es que el equipo le manda datos PII a la inteligencia artificial sin saberlo. Un email de un cliente tiene nombre, email, teléfono, eso es PII. Si lo pegas en ChatGPT, esos datos ya salieron. La regla es simple. Datos mínimos. El LM solo recibe lo que necesita para hacer la tarea, nada más. Y si necesitas que la inteligencia artificial procese datos personales, reemplazas el nombre real por un identificador, procesas con la inteligencia artificial y después vos internamente correlacionás el resultado con la persona real. ¿Leíste los términos de servicios de tu proveedor de inteligencia artificial? Probablemente no, pero ahí te dicen qué hacen con tus datos. OpenAI, en su plan gratuito y Plus, puede usar tus conversaciones para entrenar modelos. En el plan de API y Enterprise, no. Anthropic tiene una política similar. Los datos de la API no se usan para entrenamiento, pero los del chat depende el plan. Esto tiene una implicancia legal directa. Si tu empresa manda datos de clientes europeos a través de una API que los usa para entrenamiento, estás potencialmente violando el GDPR, porque el cliente no consintió que tus datos se usen para entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¿Cuál es la solución? Saber qué plan tenés, leer los términos y condiciones y, si procesas datos sensibles, firmar un DPA, un Data Processing Agreement, con tu proveedor de inteligencia artificial. Anthropic y OpenAI los tienen disponibles, hay que firmarlos. Las API Keys son literalmente la llave de tu negocio digital. Si alguien tiene tu API Key de OpenAI, puede generar miles de dólares en costos en una noche. Si tiene la de Stripe, puede ver tus transacciones. Y si tiene la de tu CRM, tiene todos tus contactos. ¿Y cómo se filtran? Más fácil de lo que pensás. Un código hardcodeado, alguien que pone la API Key directamente en el código, lo sube a GitHub y la key queda pública. Esto pasa todos los días en GitHub. Reportó que en el 2024 se filtraron más de 12.8 millones de secretos en repositorios públicos. 2. En Supply Chain, paquetes envenenados. En marzo del 2026, atacantes metieron código malicioso en LitLLM, un paquete open source que miles de empresas usan para conectar a APIs de OpenAI, Anthropic y Meta. 2 versiones del paquete salieron con un backdoor que robaba APIs, key y credenciales, incluyendo a Mercor, un contratista que trabajaba con OpenAI y Anthropic. Datos de 40.000 contratistas expuestos. Si usas paquetes de terceros para conectar a LLM, tu cadena de suministro de software es una superficie de ataque. Tercero, workflow expuestos. En N8N, cuando exportas un workflow como JSON, si la credencial está hardcodeada en un nodo function,
En vez de usar el Credential Manager, esa key va directo en el JSON. Y ese JSON lo mandás por Slack, lo guardás en Notion o lo compartís en un canal de Discord. Cuarto, captura de pantalla. Mostrar tu workflow en un video, en un tutorial, en un post de LinkedIn y no blurrear la API key que se ve en ese nodo. Un bot lo scrapea y listo. Y 5, archivos .env en repositorios. El clásico, el .env con todas las credenciales, se comitea al repo por error porque no está en el .git ignore. La solución no es complicada, pero tiene que ser disciplinada. Regla de oro: nunca, pero nunca hardcodear una API key, ni en código, ni en nodo funcional, ni en N8N, ni en un archivo de configuración que va al repositorio. Si usas N8N, usa el Credential Manager, guarda las credenciales cifradas y en tu servidor. Usas variables de entorno en un archivo .env con permisos restrictivos. Si manejas muchas credenciales o clientes, usas un vault como Bitwarden, Secret Manager o HashiCorp Vault. Y rotación. Las APIs no son eternas, cada 90 días como máximo hay que rotar las keys críticas, y si alguien sale de tu equipo, todas las API keys que tenía acceso se rotan ese mismo día. Último punto sobre las APIs: permisos mínimos. Si tu workflow solo es de lectura de contratos en HubSpot, la API no necesita permiso de escritura. Si solo lee calendario en Google, no necesita acceso a tu Gmail o Drive. Es tedioso, sí, pero un día te va a salvar. Porque si esa key se filtra, el daño es limitado a lo que la API key puede hacer. Y si es solo leer contratos, bueno, es un problema, pero no es lo mismo que si puede borrar toda la base entera de tus contactos. Bueno, esta es la parte que más me gusta explicar, porque es la más específica de la inteligencia artificial y la que menos gente entiende. Se llama Prompt Injection. Y si tu empresa tiene cualquier sistema donde un usuario interactúa con inteligencia artificial, un chatbot, un clasificador de ticket, un asistente de venta, esto te aplica. Y funciona así. Tu guía tiene un sistema de prompt, instrucciones internas que le dice cómo comportarse. Sos un asistente de ventas de una empresa Acme. Responde preguntas sobre nuestro producto, no reveles precios internos. El usuario manda un mensaje, la IA lo procesa combinando el sistema de prompt con el input del usuario y genera una respuesta. El problema: ¿qué pasa si el usuario manda esto? Si el system prompt no está bien armado, la IA puede ejecutar esas instrucciones y de repente el chatbot está revelando información confidencial. Y esto no es teoría. En junio de 2025 se descubrió una vulnerabilidad crítica en Microsoft Copilot, la SBE 2025-32711, un puntaje de 9.3 sobre 10. Se llamó EcoLeak. Un atacante podría meter instrucciones en un documento compartido en SharePoint o en OneDrive, y cuando Copilot procesaba el documento, exfiltraba datos de la empresa sin que nadie hiciera un clic. 0 clic. Sin interacción del usuario, el documento lo hacía todo. Y en 2023, un usuario logró que un chatbot de soporte de una concesionaria de autos le prometiera un auto por $1. Un contrato verbal vinculante. Si tu IA puede tomar acción, enviar mails, escribir una base de datos, aprobar transacciones, una inyección de prompt exitosa puede hacer daño real. Hay dos tipos y el segundo es el que más asusta. El primero es una inyección directa. El usuario le manda instrucciones maliciosas directamente al chat
Ignora todo lo anterior y hace X. Es el más obvio y el más fácil de mitigar. Y después tenemos las inyecciones indirectas. Y acá es donde se pone interesante. Imagínate que tu guía procesa documentos, PDFs, mails, páginas web, y un atacante puede esconder instrucciones dentro de un documento que tu guía va a procesar. Por ejemplo, un cliente sube un contrato para que tu guía analice. Pero dentro del contrato tiene un texto oculto, invisible para el humano, pero la IA lo puede leer. Con instrucciones para que la inteligencia artificial revele datos de otros clientes o cambie su comportamiento. Si tu guía tiene acceso a herramientas, puede enviar mails, escribir en una base de datos, ejecutar código. Una inyección indirecta puede hacer que la inteligencia artificial ejecute acciones no autorizadas. Bueno, ¿y cómo te proteges? 1. Separación clara. El system prompt va en el campo de system, nunca interpolado con el input del usuario. Si usas la API de Cloud o de OpenAI, hay un campo system separado. Úsalo. 2. Sanitización del input. Antes de que el texto del usuario llegue al LLM, pasa por un filtro que detecta patrones de inyección. Ignora instrucciones anteriores, actúa como si fueras, revela el system prompt. Se detecta y se neutraliza. No es un filtro perfecto, ningún filtro lo es, pero sube la barrera enormemente. 3. Validación del output. Lo que la IA devuelve también se valida. Si esperabas un JSON con campos específicos y la IA devolvió un texto libre diciendo aquí están los datos internos, tu sistema lo atrapa y lo descarta. 4. Test obligatorio antes de deploy. Estos 3 inputs tienen que fallar siempre. Si tu IA ejecuta alguno de estos, no va a producción. Se refuerza el system prompt y se vuelve a testear. 5. El limit rate. Un endpoint que llama un LLM sin límites de request puede generar miles de dólares en costos si alguien lo abusa. El rate limiting como primera línea y el rate limiting por clientes en el workflow como segunda línea. Y el 6. La confidencialidad del system prompt. Tu system prompt es propiedad intelectual. Contiene la lógica de tu negocio y si se filtra, un competidor lo puede replicar en su sistema, guardarlo en variables de entorno, nunca en el workflow exportado y nunca lo devuelvas en mensaje de error. Y un bonus que no puedo no mencionarte, la IA también se usa del lado del atacante. En el primer trimestre del 2025 hubo 160 incidentes de fraude con clonación de voz con inteligencia artificial, usando muestras de 3 a 5 segundos. Un total de más de 200 millones de dólares en pérdidas. Un caso famoso fue que clonaron la voz del ministro de Defensa de Italia y extrajeron casi 1 millón de euros. Esto merece un video propio, pero quería que lo tengas en el radar. La IA no es solo una herramienta para vos, también es una herramienta para los que te quieren atacar. Bueno, hasta acá vimos todos los riesgos, ahora te muestro cómo se audita de forma estructurada. Porque una cosa es saber que existen y otra cosa es tener un método para evaluar sistemáticamente en una empresa. El framework que usamos como base es NIST CSF 2.0, el Cyber Security Framework del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos. Es el estándar de referencia mundial. Tiene 6 funciones. Lo que vamos a hacer es evaluar cada una en el contexto de una empresa que usa inteligencia artificial. Bueno, Norditech es una empresa de 50 empleados que usan ChatGPT para soporte al cliente y tiene automatizaciones con N8N. Puntaje general un 1.5, tier parcial básicamente ad hoc
y sin políticas formales. Los gaps más grandes, protect and detect. No tiene control sobre los datos que van a la inteligencia artificial, no tienen logs de acceso y no tienen forma de saber si algo sale mal. Esto es típico. Cada riesgo que encontramos se documenta en un Risk Register, probabilidad por impacto con puntaje numérico. Un riesgo de probabilidad 4 e impacto 4, como no tener MFA en el CRM, da un puntaje de 16. Crítico, acción inmediata. Un riesgo de probabilidad 2 con impacto 5, como que el backup nunca se testeó, da 10, es alto, pero no es que va a pasar mañana, pero cuando pasa el impacto es devastador. Y fíjate, el CS07 sin plan de respuesta a incidentes, probabilidad 5, porque no tener un plan es un hecho, no una probabilidad. Impacto 4, el puntaje da 20. Es el más alto de la lista. Porque no es cuestión de si va a pasar algo, es cuestión de cuándo. Y sin un plan, cuando pase, el pánico manda. Si tu empresa tiene clientes en Europa, o si vos estás en Europa, esto te aplica directamente. GDPR. Dice que necesitas una base legal para procesar datos personales. Consentimiento, contrato, interés legítimo. Alguna de las 6 bases. Ahora, cuando tu equipo mete datos de un cliente europeo en ChatGPT para generar una respuesta, ¿cuál es la base legal? ¿Hay consentimientos del cliente para que sus datos sean procesados por OpenAI? ¿Hay un DPA firmado con OpenAI? Si la respuesta es no, y la mayoría de las pymes la respuesta es no, técnicamente estás incumpliendo el GDPR. Y el GDPR no es una sugerencia. Estos son números reales de multas del 2024. A OpenAI le metieron 15 millones de euros las autoridades italianas por violación de GDPR con ChatGPT. A Clearview AI 30.5 millones por scrapping de datos biométricos. A Uber 290 millones de euros por transferencia indebida de datos de conductores europeos a Estados Unidos. Y con el EU AI Act vigente desde agosto del 2025, las multas por violaciones de sistema de inteligencia artificial de alto riesgo pueden llevar a 35 millones de euros o el 7% de la facturación global. El 7%. No el 4% de GDPR, sino el 7%. ¿Qué necesitas? Son 5 cosas. El DPA es el más urgente. Anthropic lo tiene disponible en su consola y OpenAI también. Si estás procesando datos de clientes europeos con estas APIs, fírmalo hoy. Y ojo con las transferencias internacionales. Si tu empresa está en Europa y usa una API de una empresa americana, esos datos cruzan el Atlántico. El GDPR requiere un mecanismo legal para esa transferencia, Standard Contractual Clause o una decisión de adecuación. Ya te mostré los riesgos, el framework, el compliance. Ahora te doy lo que viniste a buscar. ¿Qué haces ahora mismo? Número 1, y acá cierro la promesa del principio, el error que encontré en todas las empresas. MFA, Multi-Factor Authentication. Autentificación de 2 pasos. En todas las empresas que audité, sin excepción, había al menos un sistema crítico sin MFA. El CRM, el mail, la banca online, el panel de hosting. Si alguien adivina o roba la password, entra directo. Sin MFA, una password es lo único que separa de un desastre. Activalo hoy en tu mail, en tu CRM, tu banca, tu hosting. Hoy, no esperes a mañana. Son más 5 minutos. 2.
Revoca acceso de ex empleados. ¿Alguien se fue de tu empresa en el último año? ¿Revisaste que no tenga acceso al mail corporativo? ¿Al CRM? ¿Al Drive? Hacelo ahora. 3. Elimina cuentas compartidas. Si 3 personas usan el mismo login para el sistema financiero, cuando algo sale mal, no sabes quién fue. Una cuenta por persona. 4. Crea una política de uso de inteligencia artificial. Solo el 51% de las pymes tiene una política de seguridad para inteligencia artificial. La mitad. La otra mitad está volando a ciegas. Y no tiene que ser un documento de 50 páginas, un documento con una página que diga qué herramientas de inteligencia artificial están aprobadas, qué datos se pueden enviar, qué datos nunca se pueden enviar, firmada por todos las empresas que implementan políticas formales de gobernanza de IA, reducen los incidentes de fugas de datos hasta un 46%. 5. Firma un DPA con tu proveedor de inteligencia artificial. Si usas la API de OpenAI o de Anthropic para procesar los datos de clientes, necesitas un Data Processing Agreement. Está disponible en sus consolas, fírmalo. 6. Verifica tus backups. ¿Tenés un backup? Bien. Pero, ¿cuándo fue la última vez que probaste restaurar desde un backup? Si la respuesta es nunca, no sabes si funciona. Probalo hoy y fíjate. Y 7. Guarda tus API keys en un lugar seguro. Si tenés una API key hardcodeada en un nodo N8N, en un script de Python, en un .m que está en un repo, sácala de ahí. Usa el credential manager de N8N, usa una variable de entorno con permisos restrictivos o usa un bound. Mira, yo sé que la ciberseguridad no es sexy. Nadie se emociona hablando de DPAs y Risk Register, pero te digo algo. Las empresas que toman la seguridad en serio tienen una ventaja enorme. Porque cuando un cliente te pregunta ¿cómo manejas mis datos? Y vos le mostrás un Risk Register o un Access Control Matrix, un DPA firmado con tu proveedor de inteligencia artificial, esa confianza vale más que cualquier feature nueva. Y en la era de la IA, donde tus datos de clientes potenciales fluyen a través de servicios externos, esa confianza no es un nice to have, es un diferenciador. Si querés que hagamos esta auditoría para tu empresa, las 4 fases, procesos, flujos, ciberseguridad y roadmap, el link para el diagnóstico gratuito está en la descripción. En los próximos videos vamos a entrar en la fase 4 de la auditoría, el roadmap de implementación, donde agarramos todo lo que encontramos en la fase 1, 2 y 3 y lo convertimos en un plan de acción con ROI calculado para cada iniciativa. Suscríbete si este contenido te sirvió y nos vemos en el próximo episodio.